Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso Comprensión Lectora. Voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para entender de qué se trata la enseñanza de la lectura, el desarrollo de las competencias comunicativas que ya hemos platicado y que nos va a dar sustento y argumento para poder reestructurar nuestra práctica docente. El tema de hoy es enfoques actuales sobre la comprensión lectora y me permito recordar junto con ustedes algunos de los temas que ya hemos platicado. Abordamos en un primer momento lo que son las competencias y dijimos que son un sistema de conocimientos, habilidades y destrezas, además de valores que se manifiestan frente a una situación dada. También las caracterizamos como graduales, preventivas, inacabadas, inherentes al ser humano y sobre todo que se desarrollan y mejoran frente a situaciones adversas. Posteriormente, hablamos de las dimensiones de la competencia lectora según PISA y hablábamos de que nos dicen que hay textos, situaciones, procesos y nosotros incorporamos la dimensión del contexto. Quisiera empezar con algo importante que puede llegar a confundirnos cuando estamos trabajando. Y es la diferencia que existe entre un paradigma, entre una corriente y un enfoque. El tema de hoy son enfoques, pero ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, cuando nosotros enseñamos una asignatura, cuando damos un curso, cuando aprendemos, cuando estudiamos una licenciatura, siempre vamos a encontrar que nuestro discurso, nuestros contenidos, están relacionados con algún grupo de ciencias, con algunas disciplinas. Entonces, ese conjunto de disciplinas se puede ir organizando de diferentes maneras, dependiendo de la maduración de la información que se tenga, de la cantidad de personas que la vayan demostrando, sustentando y reconociendo, de cómo la comunidad científica alrededor del tema la va difundiendo, la va incorporando al metalenguaje propio de la disciplina, del área del conocimiento. Entonces, esos elementos van distinguiendo una teoría, un modelo, un supuesto, ¿no? Y también los paradigmas, las corrientes y los enfoques, que por lo general se confunden. Entonces, es muy importante saber estas diferencias para que podamos nosotros considerar si estamos abonándole a un paradigma, si estamos abonándole a una corriente, si estamos recuperando un enfoque, ¿no? Si nos estamos adscribiendo a un paradigma. Hoy hay muchos paradigmas que andan por ahí construyéndose y que nos permiten mejorar la forma en que miramos las cosas. El paradigma del pensamiento complejo, por ejemplo, es un paradigma. El paradigma de las ciencias de la complejidad es otro, ¿no? El paradigma del método científico, el paradigma constructivista, el neoconstructivista, el paradigma positivista. Entonces podemos decir que cuando hablamos de un paradigma nos referimos a una concepción macro sobre un tema. Un paradigma ya incluye teorías, disciplinas, corrientes, enfoques. O sea, el paradigma no son ideas sueltas, no es un asunto de alguien se le ocurrió platicar sobre algo, sino que se va construyendo a lo largo del tiempo con
con las aportaciones de todos aquellos que nos interesamos en el paradigma, en el tema, pero no solamente que nos interesamos, sino que lo vamos validando con nuestras propias prácticas, con el uso que hacemos de él, con los nuevos conceptos que se van construyendo. Por ejemplo, un concepto muy propio del pensamiento complejo que comparte con las ciencias de la complejidad es la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Entonces, esos conceptos nos van distinguiendo de un paradigma de otro, ¿no? El paradigma conductista del paradigma constructivista, pues se diferencian en esencia por algunos conceptos fundamentales como aprendizaje significativo, ¿no? Conducta sería el positivista. En fin, vamos encontrando que a lo largo de los años los paradigmas se van fortaleciendo. Pero que como todo sistema social construido por los hombres, por los humanos, pues también van dejando paso a nuevos paradigmas. Yo considero que el conocimiento no se destruye. En el conocimiento se avanza, se evoluciona. ¿Mm? Afirmo que el paradigma constructivista, por ejemplo, no hubiera podido existir si no hubiera existido previamente el paradigma conductista. Y que las propuestas de Edgar Morin, del pensamiento complejo, o todas las propuestas del paradigma de las ciencias de la complejidad, no existirían si no hubiera existido previamente el paradigma científico de René Descartes, ¿no? Entonces, en mi opinión, el conocimiento evoluciona. Por esa razón, me parece que no debemos aislar los conceptos. Más bien debemos retomarlos y debemos ubicarlos en el lugar exacto. Cuando hablamos de competencias, por ejemplo, no hablamos de conductas, pero también incluimos conductas. Cuando hablamos pero el concepto conducta toma una nota diferente y se convierte en actitud cuando hablamos ya del paradigma de las competencias. No así, el concepto de conducta tiene una muy particularidad, connotación en el paradigma conductista. Entonces, aun cuando compartamos conceptos con paradigmas que parecieran estar superados, en estricto sentido, esa es mi opinión, lo que traemos es una mejora al concepto. Traemos una evolución, una actualización y una adecuación a las nuevas condiciones de los conceptos, de las palabras, ¿no? Entonces, un paradigma es esa concepción macro que incluye teorías, corrientes, escuelas, leyes, disciplinas, en fin, es un cúmulo de conocimiento muy amplio sobre un tema, sobre un tema en particular, pero que puede ser adoptado para otros temas. Por ejemplo, el paradigma sistémico. El solo concepto de sistema, que ya decimos mucho, afectó a todas las áreas del conocimiento. Hoy hablamos de sistemas solares, hablamos de sistemas sociales, hablamos del sistema de salud, del sistema digestivo, del sistema de evaluación, del sistema de educación, del sistema de seguridad. El concepto sistema transformó todo, ¿no? Entonces, un paradigma puede transformar también todo lo que es observado a través de él. Bueno, una corriente son líneas de pensamiento que coinciden en un objeto de estudio.
son innovadoras y se encuentran en proceso de sistematización y validación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues yo me adscribo al paradigma del pensamiento complejo en la escuela de la transdisciplinariedad. Ahí me voy escribiendo. Yo todavía en la escuela de tal autor, Rigoberto Pomposo, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo yo ir considerando que una corriente es un proceso innovador al interior del paradigma que va a ir que va a ir refrescando los conceptos y que en su momento podría ser una, un nuevo paradigma en su momento, ¿no? Yo podría ir construyendo hay una corriente desde la psicopedagogía que explica el asunto, el tema de las competencias, ¿no? Y hay una corriente que es psicológica y otra corriente que es sociológica y una más que lo aborda desde el ámbito filosófico. Entonces son corrientes que no están construidas, que no están totalmente validadas, pero que ya van dando, decía yo, van refrescando al paradigma y lo mantienen vivo, lo mantienen fresco. Y un enfoque son puntos de vista que se sustentan en una teoría o disciplina. Funciona como un marco teórico, lo podemos utilizar como un marco teórico. Es una propuesta singular que busca explicar algo respecto a un objeto de estudio. Por ejemplo, el enfoque de género. Hoy nuestros planes de estudio, nuestros planes de trabajo, las agendas políticas tienen un enfoque de género. Un enfoque de género. La ley tiene un enfoque de género. Si usted participa en el diseño de planes y programas de estudio, no olvide que debe incorporar el enfoque de género, ¿no? Si usted está haciendo, va a elaborar un proyecto de intervención para sus clases, no olvide que debe incorporar el enfoque de género, entre otros, ¿no? Hoy los enfoques que son retomados permanentemente en la educación son el de género, el de derechos humanos, el de el cuidado de la preservación del medio ambiente, ¿no? Que a la vez están imbuidos por algunas ciencias. Por ejemplo, el cuidado y preservación del medio ambiente, obviamente encontraremos ahí disciplinas como la biología, como la ecología, todas estas que se van llamando las ciencias de la tierra. Pero también estará ahí la sociología, pero también estará ahí la antropología. Y entonces se van conformando como unos puntos de vista. Son puntos de vista desde los cuales se observa un objeto de estudio. En nuestro caso, pues sería la competencia lectora. No es una disciplina, tiene que ver eh, con varias teorías o con una en particular. El enfoque es muy variable, pero también es muy claro. Es variable, puede incorporar, es muy flexible. Puede incorporar algunas teorías, ideas, corrientes. Puede incluso cuestionar al paradigma. En fin, es algo más flexible. Por eso es más cercano a nosotros. ¿Para qué sirve conocer un enfoque que explica al objeto de estudio? ¿Para qué sirve? Bueno, nos sirve para comprenderlo. Voy a entender a la competencia lectora desde el enfoque de la lingüística. Entonces lo voy a entender, lo voy a comprender, pero lo voy a comprender a partir y a través de los conceptos fundamentales
de la lingüística. Voy a comprender la comprensión lectora a partir del enfoque sociolingüista. Bueno, entonces, las categorías, los conceptos que yo voy a utilizar son diferentes. Me van a referir otras cosas. Entonces, nos sirve para comprenderlo, pero también para diferenciarlo de otras cosas. También para caracterizarlo en sí mismo, para poder hacerlo único, porque la competencia lectora se tiene que distinguir de la competencia de la habilidad de redactar. Se tiene que distinguir, aunque van necesariamente juntos, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Cuando aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar, aprendemos a leer y aprendemos a escribir. De hecho, leer y escribir se enseñan juntos, ¿no? Pero no son lo mismo. Entonces, yo tengo que diferenciar el objeto de estudio. Y en ese sentido, conceptualizarlo desde un enfoque. No es lo mismo conceptualizar el aprendizaje desde el enfoque social de Vygotsky que desde el enfoque psicológico de Piaget o el de Robert Marsal. Entonces lo podemos conceptualizar. Ojo, en este enfoque, cuando nosotros utilizamos enfoques, no necesariamente se nos está pidiendo que inventemos cosas diferentes, sino solamente que veamos las cosas desde una perspectiva, desde un enfoque. Los enfoques son como lentes, ¿no? Me quito el enfoque del constructivismo, me pongo el enfoque del positivismo y entonces las cosas las voy a comprender de diferente manera porque estoy utilizando conceptos, categorías, sentidos diferentes. Entonces nos sirve también para conceptualizar al objeto de estudio, en nuestro caso la competencia lectora. Pero sobre todo, maestras, maestros, en mi opinión, saber y conocer los enfoques nos sirve para no equivocarnos. Para eso nos sirve a los profesores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros leemos el plan de estudios de la enseñanza del español, tiene un enfoque, es un enfoque sociolingüista. ¿Qué significa eso? Que va a entender a la lectura, a la escritura, los entiende como prácticas sociales del lenguaje. Y ya habíamos platicado un poco de eso, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve leer y para qué sirve escribir en un contexto social? ¿Para qué sirve leer comprensivamente en un contexto social? Ese es el enfoque sociolingüista, ¿no? Entonces, nos sirve para no equivocarnos. ¿Cuál es el enfoque que se maneja en la enseñanza de la historia? ¿Cuál es? ¿Es el enfoque que nos lleva a establecer fechas, datos, nombres, eventos? ¿O es aquel que nos requiere identificar situaciones complejas en un momento histórico determinado? ¿O es aquel que nos pide que aislemos el tiempo y que podamos hacer un análisis puntual de un momento histórico a partir de la enunciación de los acontecimientos, los personajes y las acciones que realizar? La enseñanza de la historia propiamente es un enfoque que nos lleva a comprender el proceso histórico, así como un proceso, no como un momento estático, sino como un proceso. Entonces, eso nos sirve para no equivocarnos. ¿Cuál es el enfoque de la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuál es el enfoque de la enseñanza del inglés o de la informática o de la química o de la biología o de la geografía?
La geografía, ¿cuál es el enfoque actual para la enseñanza de la geografía? Es el de conocer los mapas, las divisiones geográficas, los estados y sus diferentes capitales, el nombre de todos los países de la Tierra, sus capitales. Me parece que no. El enfoque es diferente. Entonces, un enfoque que nos lleva a relacionar la vida humana con el lugar geográfico. La geografía sirve para eso, para identificar el lugar sobre el cual se construye una cultura. Entonces es una geografía mucho más social. Entonces, conocer los enfoques o el enfoque nos sirve para no equivocarnos y entonces no querer enseñar historia como si estuviéramos formando historiadores o a no enseñar a leer como si estuviéramos enseñando a lingüistas, ¿no? En muchas ocasiones me queda claro que los profesores que hemos dado la asignatura de español tenemos formaciones diferentes. Por lo general, son personas o bien vienen de la especialidad en español de la Escuela Normal Superior de México o de las escuelas normales, o en su defecto vienen de alguna licenciatura afín. Yo soy socióloga, en alguna ocasión me dieron también a mí español 1, 2, 3 en secundaria. Y tenía yo compañeros que eran licenciados en ciencias de la comunicación. Y tenía yo compañeros que eran licenciados en letras, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, curiosamente, nunca tuve un compañero que había español que fuera lingüista. Eso fue interesantísimo, ¿no? Supongo que hay. Pero yo socióloga, el licenciado en comunicación y la licenciada en filosofía y letras, pues teníamos enfoques diferentes para abordar la asignatura. Entonces era importante que conociéramos el enfoque que propone el plan de estudios para no irnos hacia, no, no derivarnos en un anclaje excesivo a partir de de nuestras propias formaciones originales. Entonces, para eso sirve conocer los enfoques de la educación, del nivel donde estamos. ¿En dónde encontramos eso? En los planes y programas de estudio. Ahí está. Ahí nos dice claramente. En el plan y programas de estudio y después en el programa de la asignatura de nuestro curso. Ahí encontramos. Ahora, si usted trabaja en una escuela privada y su escuela no cuenta con eso, es importante que en este momento que estamos reactivándonos y estamos haciendo nuestros planes de estudio, nuestros programas para trabajar todo el año, todo el semestre, el cuatrimestre, usted incorpore el enfoque a través del cual va a abordar y va a mirar su curso. Somos afortunados quienes desde nuestros planes de estudio ya nos dicen, este es el enfoque de la enseñanza del español, de las matemáticas, pero no así en la educación superior. Yo trabajo en las escuelas normales y tenemos un programa que nos orienta hacia los enfoques. Sin embargo, bueno, también tenemos nosotros que incorporar algunos enfoques novedosos, ¿no? Para la investigación, para las teorías psicológicas, como enfoque de la formación docente. En fin, hay que ir matizando los enfoques de nuestro curso con los enfoques del plan de estudio. Y por supuesto, con los enfoques que manejo desde mi propia formación. Pero sin perder de vista que lo importante es alcanzar el perfil de egreso del nivel en el que nos encontremos, que tiene muy claramente definido cuáles son los enfoques. El enfoque humanista, por ejemplo, el enfoque por competencias. Esos son elementos importantes que hoy no son ajenos a la educación
en todos los niveles, ¿no? El enfoque de la evaluación formativa, el enfoque de competencias, el enfoque del aprendizaje, del aprendizaje centrado en el alumno, el enfoque, tenemos el enfoque humanista. Entonces tenemos ahí varios enfoques que es importante que nosotros comprendamos, estudiemos y que después los llevemos hacia nuestro objeto de interés, que es la lectura, la comprensión lectora, que sin duda alguna está también matizada por estos enfoques. La enseñanza de la comprensión lectora, obviamente, y digo obviamente, aunque no fuera tan obvio, está matizada hoy en día por el humanismo, la evaluación formativa, el enfoque centrado en el estudiante, ¿no? El enfoque por competencias y, por supuesto, las prácticas éticas. Entonces, tendríamos que, además de eso, conocer cuáles son los enfoques ya particularmente de nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son los enfoques que actualmente abordan la comprensión lectora? Bueno, Daniel Cassani, que es uno de los autores fundamentales que hay que revisar, plantea que hay tres: el enfoque lingüístico, el enfoque psicolingüístico y el enfoque sociocultural. Entonces, hoy vamos a revisar de forma amplia estos enfoques para que ustedes los recuperen y profundicen posteriormente en sus contenidos. Debemos hacer algunas consideraciones. La lectura y la escritura son herramientas indispensables para la adaptabilidad humana y los nuevos conceptos, perdón, los nuevos contextos. Esto es importante. Y ahí ya estamos hablando de un enfoque. La lectura y la escritura no son herramientas para escribir correctamente, sino son herramientas que nos deben permitir adaptarnos a los nuevos contextos. ¿A cuáles? A este del confinamiento. ¿A cuáles? A este del regreso a clases. A este de de incertidumbre económica, política. A este donde la estructura de la familia se está transformando. A esos contextos nos tienen que permitir adaptarnos, que nos vayamos adaptando. Recuerden ustedes, en la evolución humana, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que es más capaz de adaptarse, el que tiene mayor capacidad de adaptación. Ese es el que va a ir transformando el mundo y ese es el que se va a conservar. Los textos escritos son omnipresentes, es decir, están en todas partes. Donde yo voltee voy a encontrar textos, ¿no? Y eso facilita, eso me facilita poder incorporar la lectoescritura a mi vida cotidiana. Los portadores de texto, los libros, las revistas, los anuncios, todo eso son textos escritos que se encuentran, que son parte de la vida, de la vida en sociedad. Entonces, el saber leer me va a permitir existir como miembro de un grupo social. Me debe facilitar eso. Leer comprensivamente me debe facilitar eso. Me debe facilitar mi existencia como parte de un grupo social. La lectura da acceso a formas de conocimiento que solo se pueden conocer leyendo. A conocimientos que solamente los podemos obtener leyendo. Que en nuestra condición no podríamos acceder a ese conocimiento. Por ejemplo, al hecho histórico. O sea, yo no puedo vivir el hecho histórico. Solamente puedo vivir el momento histórico presente. Entonces, al pasado solamente puedo acceder leyendo. Lo mismo que al presente en otros lugares. Yo estoy aquí, pero ¿qué ocurre en China? ¿Qué ocurre en Japón? ¿Qué ocurre en Siberia, en Rusia? Pues eso solamente me puedo enterar si leo. Entonces,
me da acceso a formas de conocimiento que solo se pueden conocer leyendo. Y leer nos permite entrar a otras dimensiones del conocimiento, como las diferentes disciplinas. Si leo comprensivamente, entonces puedo leer un libro de biología o de física. Claro, tiene que ver con la familiaridad que tenemos del tema. Leer comprensivamente tiene que ver con eso. Leer y escribir promueven el aprendizaje a lo largo de la vida. Una persona que lee y escribe, que es funcional en ello, que no es una analfabeta funcional. Una persona que lee y escribe permanentemente es una persona que aprende a lo largo de la vida. Es una persona que va a encontrar en la lectura una forma de apropiarse de nuevas experiencias, que va a encontrar en leer y en escribir un elemento de trascendencia. Una definición general de comprensión lectora puede ser esta que nos da Martín y Núñez Cortés en el 2011, y dice que es la habilidad general de comprender, usar y reflexionar sobre las distintas formas del lenguaje escrito con el objetivo de alcanzar un desarrollo personal y social satisfactorio, ¿no? Leer comprensivamente es poder usar lo que leo. Si no soy capaz de utilizar lo que leo, entonces no podríamos estar hablando de una comprensión lectora. Miren, hoy si vamos a cualquier parte, a cualquier clínica de salud, por ejemplo, nos dan infinidad de folletos que nos explican el COVID u otras enfermedades importantes como la diabetes mellitus, la obesidad, las enfermedades de transmisión sexual, cosas como prevención del embarazo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día tenemos estas enfermedades como nunca, ¿no? Como nunca tenemos embarazos de adolescentes, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. La obesidad es una de las pandemias reconocidas ya a nivel mundial. Entonces, ¿qué hemos hecho con lo que leemos? No lo usamos significativamente. No lo usamos para reflexionar en nuestra vida. No lo usamos para hacernos de información y tomar decisiones. La comprensión o se lee comprensivamente solo cuando somos capaces de utilizar esa información que recibimos a través de un texto para mejorar nuestra condición humana en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, hay algo interesante aquí, que nos dicen que la comprensión lectora puede tener dos sentidos. El saber leer, o sea, yo leo para aprender. Yo leo para aprender, para conocer, para estudiar. O soy lector porque disfruto la lectura. Saber leer significa voy a aprender de lo que leo. Pero además, el ser lector significa que disfruto el acto de aproximarme a un libro o a un texto. Ojo y cuidado con esto. En esencia, no se está promoviendo la compra de libros. No estamos promoviendo la compra de libros, sino estamos promoviendo la lectura. Y no necesariamente tenemos que comprar libros para leer. Podemos prestarlos, podemos ir a la biblioteca, podemos bajarlos electrónicos, podemos consultarlos en línea, en un repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos promoviendo la compra de libros, estamos promoviendo la lectura comprensiva. Esa que nos sirve para aprender,
para aprender y también la que debemos aprender a disfrutar. Es decir, buscamos formar lectores. Hay algunas condiciones necesarias para aprender a leer comprensivamente. ¿Qué condiciones hay? Bueno, debemos tener cierta fluidez lectora. ¿A qué nos referimos con eso? A la entonación. Por eso la importancia de la práctica, de la lectura en voz alta, eso es importante, de hablar en voz alta, eso es importante, la entonación. ¿Cómo, eh, cómo, cómo pronuncio una palabra acentuada y la diferencio de una palabra que no lleva tilde? ¿Cómo pronuncio una pregunta y la diferencio de una afirmación o de una oración imperativa? La entonación es algo importante para leer comprensivamente, aun cuando estemos leyendo en silencio. Es importante saber cómo entonar las palabras y cómo entonar los signos de puntuación. La legibilidad de la palabra. Eso también es importante, cómo pronuncio las palabras y qué tan claras se presentan, se escuchan. ¿En qué ambiente estoy leyendo? Estoy leyendo, por ejemplo, en voz alta, o en qué espacio lo estoy haciendo, que el ruido no entorpece la pronunciación de las consonantes, por ejemplo. Cuando se pierden las consonantes, está demostrado desde la acústica, cuando se pierden las consonantes, se pierde el mensaje. No así cuando se pierden las vocales, pero si se pierden las consonantes, se pierde el mensaje. Entonces, un espacio ruidoso evita que la palabra sea clara, sea legible. ¿Mm? Entonces, eso es importante. El volumen de la voz cuando se lee también es importante, y el ritmo. El ritmo que, pues generalmente cuando leemos, pues hacemos movimientos con el cuerpo, pues a mí me pasa, pero vamos, me refiero al ritmo de la voz, a la cadencia de las palabras, de los sonidos, a eso me refiero. Para leer comprensivamente es importante tener un vocabulario amplio alrededor del tema que estamos leyendo. Si no tenemos elementos, vocabulario, palabras, términos, categorías que nos refieran al tema, difícilmente vamos a comprender lo que estamos leyendo. Entonces, no pidamos a los niños pequeños, por ejemplo, no pidamos que lean comprensivamente un texto cuando no han aprendido sobre cosas sobre el tema. No pidamos a un alumno de primer semestre de la licenciatura que pueda decodificar un libro técnico. Eso no lo va a poder hacer. Queremos que lo comprenda y aparte que escriba un ensayo. Eso no es posible porque no tiene un vocabulario lo suficientemente amplio. La familiaridad con el tema. ¿Qué tan interesados, tanta experiencia tenemos en él? Eso va a ser importante para poder comprender lo que estoy leyendo. Si tengo estrategias lectoras, hoy hay infinidad de estrategias que nos dicen subraye, busque palabras, etcétera, etcétera. ¿Tengo alguna estrategia de lectura? Eso es importante. Que podamos identificar el texto, que lo contextualicemos. Hemos hablado de esto antes. Que lo contextualicemos. ¿En qué época se escribió? ¿Con qué intención? Etcétera, etcétera. Y también que conozcamos al lector.
perdón, que conozcamos al autor del texto. ¿Quién es? ¿En qué época? ¿En qué corriente? ¿En qué paradigma se escribe? Estos elementos nos van a dar posibilidad de acceder a leer comprensivamente. Bueno, el enfoque lingüístico de la competencia lectora es uno de los tres que propone, que establece Casani. Este es uno de los enfoques más tradicionales. Desde este enfoque, fíjense, se comprende a la lectura o el significado de la lectura como la suma del significado de todas las palabras y oraciones. O sea, si yo sé la definición de cada palabra, entonces le voy a poder dar un significado a lo que leo. Esto tiene que ver con recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. Es decir, se reduce a la exactitud gramática y semántica y se concentra en la información textual de un libro, de un texto, de un documento. Entonces, para este enfoque, lo importante es el escribir y el leer correctamente. Por lo tanto, el uso de signos de puntuación, el uso de pistas tipográficas, la entonación, el uso adecuado de las diferentes eh, eh, reglas gramaticales. Eso es importante para poder comprender un texto. Si tú tienes esa información sobre el significado de las palabras y tienes conocimiento sobre las reglas gramaticales y semánticas, con eso puedes darle significado a un texto. Este enfoque lingüístico pone en relevancia el conocimiento de los fonemas. Es decir, debe haber una articulación correcta del sonido de las vocales y consonantes que componen una palabra. Esa corrección es importante, como también el uso y dominio de las reglas gramaticales, como la estructura base de las oraciones, el uso de mayúsculas y minúsculas, las reglas para acentuar las palabras, el uso de signos de puntuación, uso de pronombres, artículos, es decir, la corrección ortográfica y gramatical es importante. La conjugación y uso de tiempos verbales, la conservación de tiempo, género, número y, por supuesto, la estructura del texto. Una carta no se escribe igual que una noticia. Una noticia no se escribe igual que un artículo. Cada uno de ellos tiene palabras diferentes, tienen una estructura diferente, utilizan de manera diferente los tiempos verbales. Por eso se distinguen unos de otros. No es lo mismo un recado que una carta. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp que un correo electrónico. No es lo mismo un libro que una novela que un informe de investigación. Entonces, este enfoque pone mucho énfasis en esas particularidades que hacen que un texto esté correctamente escrito y tenga entonces posibilidades de leerlo, yo tenga posibilidades de leerlo correctamente. Estamos hablando de lo correcto. Leer desde el enfoque lingüístico sirve para buscar información, recuperar información que se presenta textualmente en un documento, entender con apoyo de algunas estrategias las ideas del autor. Entonces, de eso se trata, de entender lo que dice el autor a partir de la lectura correcta de una redacción gramaticalmente correcta. Hay otro enfoque que es el enfoque psicolingüístico y que ese suma, ¿no? Adhiere, dice, bueno, sí es la suma de las palabras, la suma de las oraciones y las reglas ortográficas y gramaticales que propone un enfoque más tradicional, como el lingüista, ¿no? Dice, sin embargo, el significado de un texto también tiene que ver con el contexto. Y se tiene que ver con el contexto que nos permite también leer entre líneas.
este contexto nos va a permitir darle un significado a lo que leemos. En esta lectura entre líneas, las experiencias personales son importantes. Las creencias y valores que tenemos de las cosas son importantes. Si leemos el libro de la madre de Gorky, de Máximo Gorky, pues entonces le daremos un sentido diferente nosotros de este lado del mundo y nosotros en este momento histórico. Es un libro, le damos un sentido diferente, un significado diferente a lo que pudieron darle los rusos en los años 80 o en los años 70. Le damos diferente significado porque creemos cosas diferentes, porque tenemos experiencias personales diferentes, porque implica procesos mentales como la hipótesis, las inferencias, la imaginación, el contraste, el cuestionamiento, el contraste con la actualidad, con nuestra propia vida. O sea, todo eso es lo que le da el significado al texto, este enfoque psicolingüístico. Y tiene que ver con procesos mentales muy particulares, ¿no? Como la hipótesis, la inferencia, la contrastación de ideas. Entonces, este enfoque es un enfoque más amplio. Por lo tanto, define a la comprensión lectora como un proceso intencionado. Eso es importante. Uno aprende comprensivamente cuando quiere hacerlo. No solamente intencionado, sino voluntario. Forzado es difícil. Es difícil que lo podamos leer comprensivamente. A mí personalmente me es imposible leer comprensivamente un instructivo. Me es imposible porque me parece que si algo necesita un instructivo es porque no es fácil. No tiene, las cosas deben ser fáciles para que uno no pierda mucho tiempo en eso y pueda dedicar el tiempo a otras cosas más importantes. Entonces, cuando algo viene con un instructivo, pues evidentemente yo ya estoy como con una barrera que me impide leerlo y leerlo comprensivamente. Entonces es intencionado, es voluntario y lo lleva a cabo un lector que elabora una interpretación. Se interpreta, la lectura se interpreta. Se interpretan los significados del texto, lo que el autor quiso decir yo lo interpreto. A partir de la información del propio texto, así como de conocimientos y experiencias previas y de acuerdo con un objetivo de lectura. Entonces todo esto tiene que ver para que yo pueda leer comprensivamente un documento. Entonces, no basta con todas las reglas gramaticales. Sí son importantes, pero debemos entender que esto ocurre a nivel intelectual. Fíjense bien, se van separando los enfoques, pero sin embargo no debemos verlos desunidos, distantes, mucho menos opuestos. Eso no debemos hacerlo. Son complementarios, son evolución de uno del otro. El enfoque psicolingüístico, para este enfoque la lectura permite incluir la ironía, la intuición, el sarcasmo, el humor, la ambigüedad, el doble sentido, ¿no? Entonces uno puede incluir eso en la redacción y puede ser comprendido por el lector. Puedo hablar de forma irónica, puedo escribir de forma irónica. Puedo presentar elementos que impliquen la inferencia que va a hacer el lector acerca de los acontecimientos. Puedo ser sarcástica. Puedo ser ambiguo y sin embargo lo comprendo. Cuando decimos la mayoría, ¿a qué nos referimos? Es lo más ambiguo que hay, la mayoría o la minoría. Y sin embargo entendemos eso. El doble sentido de las cosas, de lo que leemos. Eso se puede
Eso se hace, ¿no? Eso se hace. El enfoque psicolingüístico establece que hay procesos comprometidos en la lectura. Por ejemplo, el reconocimiento de palabras, la construcción de proposiciones, la conexión de ideas principales, la representación del significado global del texto, la identificación de la estructura textual y la construcción de situaciones. Todo eso ocurre en nuestro cerebro. Son los procesos que echamos a andar para poder tener una lectura comprensiva. Y está el otro. Miren, en mi opinión, cuando leemos, el acto de lectura no se rige por los enfoques. Eso es importante. Lo que se rige por los enfoques es la comprensión del acto lector y la enseñanza de la lectura. Pero realmente, aun cuando no hubieran existido el enfoque sociocultural o el psicolingüístico, cuando leemos hacemos todo eso. Cuando leemos incorporamos el contexto, mis experiencias, soy capaz de comprender el sarcasmo, eso lo puedo hacer. Estos enfoques se han desarrollado solo para explicarnos el acto lector, desde diferentes puntos de vista. Entonces, el enfoque sociocultural, que es de los más actuales, que es el que incluso está comprometido en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos en México y en gran parte del mundo, considera que leer es una práctica cultural insertada en una comunidad en particular, por lo que comprender el discurso lleva implícita la idea de comprender la concepción del mundo del otro. Es leer tras las líneas. O sea, no es un acto gramatical, no es un acto mental, es un acto cultural. Por eso el asunto de las prácticas sociales del lenguaje. Ahora, no es un asunto gramatical, pero sí es un asunto gramatical. No es un asunto intelectual, pero también es un asunto intelectual. Es un asunto cultural, es una práctica cultural que conlleva todo esto. El conocimiento de las reglas gramaticales, el conocimiento del uso correcto de las palabras. Pero también es esta parte emocional, intelectual, de comprender lo que entre líneas se va diciendo. Todo eso integrado en un acto, en una práctica cultural que me requiere conocer las prácticas sociales que se llevan en el contexto, en el entorno, para comprender el mundo que me está explicando el autor, para comprender el mundo del otro. Es leer, dice, tras las líneas. Revisen a Haruki Murakami, ¿no? Y a veces es difícil de comprender porque él nos está hablando de una cultura diferente a la de nosotros. Su herencia cultural es otra. Por más que en las traducciones quieran que comprendamos el mundo de Murakami desde este lado del planeta. Entonces, es un acto cultural, es una práctica cultural, es una práctica que hacemos en sociedad, la hacemos juntos, no se lee en aislado. El lenguaje es un fenómeno social, es una manifestación humana. Desde este enfoque, no solo son procesos cognitivos o actos de codificación o descodificación, sino también tareas sociales, prácticas culturales enraizadas históricamente en una comunidad de hablantes. Además de usar signos y de poner en juego procesos cognitivos, al leer las personas hacemos cosas en sociedad. Interactuamos con nuestra familia, jugamos,
trabajamos con nuestros colegas, con nuestros conciudadanos, ejercemos nuestros derechos, participamos en la construcción de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, cumplimos con nuestras obligaciones laborales, nuestras actividades, todo alrededor de nosotros, al ser eh, hacer los libros omnipresentes. Obviamente, tenemos que ejercitar esta práctica, pero como una práctica social, que sirve en esencia y en último de los casos, para comprender al otro, para vivir con los otros y poder mejorar nuestra forma de vida. Entonces, en este enfoque, decíamos, no solamente son las palabras, las oraciones y las reglas gramaticales. Además de esto, también son las creencias, los significados que les damos, las experiencias personales y los procesos mentales. Además, hay que conocer el autor, el contexto y la cultura letrada en la que se produce y se lee el texto. Voy a dejar de compartir. En esta sesión revisamos los 3 enfoques más importantes que abordan a la lectura comprensiva. Espero que les haya sido de interés y los espero en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.